Vamos a empezar la charla que va a dar la doctora Isabel Montoya Montes, que recientemente la han contratado en la Universidad de São Paulo, en Brasil, no abandona. Tiene un recorrido profesional amplio en el estudio de dinámica litoral y costas rocosas, hizo su tesis en costas rocosas y ha venido aquí a darnos una charla divulgativa acerca de la caída de bloques en acantilados costeros. Vale, que ha sido el objetivo o el objeto de su tesis. Nada, adelante. Bueno, gracias en primer lugar a Adelina, a Mariajo por organizar el sarado el evento. y nada, bueno, el objeto de la charla es eso, acercar un poquito aquí el tema de la problemática que tiene la caída de bloques en ciertas zonas que suelen ser turísticas y que tienen una casa encima, que tiene ciertos problemas que se caen. Y nada, entonces vamos a hacer primero una parte un poco más teórica, contando el caso concreto en el que hemos trabajado, y luego otra parte más práctica de usar estas informaciones, estas capas de información con las que hemos trabajado, en este caso real que os voy a contar, y tratarlas y generar vosotros vuestro propio mapa de susceptibilidad a los deslizamientos, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera parte empiezo sacándoos esto de aquí, que por desgracia es cuando vemos estas cosas cuando más nos acordamos de los deslizamientos y de todo lo que conllevan. Esto, bueno, pues mejor que yo lo sabréis todos vosotros. Ocurrió en 2009 en el acantilado de los Gigantes y fue un desprendimiento que se llevó por delante la vida de dos personas. Busqué y rebusqué de aquellas y no hay manera de que te saquen una foto que esté orientada a la pared y no a la grúa y a las ambulancias, pero los periódicos son así. Y lo único que aquí sí se puede ver un poquito, es lo que entiendo que debía ser el fragmento de roca desplazado y desprendido desde esa altura tan grande. Cuando comenzamos a estudiar cualquier tipo de riesgo en general, acantilados en concreto, lo primero es saber de qué tipo de proceso estamos hablando, cuáles son sus características. En concreto en acantilados, pues eso, si tenemos una caída de bloques, si es un deslizamiento, si es un flujo, bueno, cualquier tipo de... concretar qué tipo de proceso es el que tenemos entre manos. El ver dónde se está produciendo. No será lo mismo en un terreno con mucha pendiente que en un terreno con poca pendiente, en un terreno vegetado que en un terreno no vegetado, y así una serie de factores que me controlan la ocurrencia de estos procesos. Cuándo se produce, si es muy recurrente, si ha sido provocado por alguna otra razón, algún factor determinante que lo ha originado. Y pasamos a la fase de quién, qué y cómo. A quién afecta, qué es lo que afecta y de qué manera. Sería lo que llamamos vulnerabilidad, ¿vale? Ver qué grado de pérdidas tengo cuando ocurre un proceso de este tipo. Y por último el valor, el cuánto hemos perdido. O sea, me ha afectado a estas casas, pero estas casas valen tanto. Entonces, cuando combinamos peligrosidad, que no lo he comentado, solo estamos hablando de probabilidad de ocurrencia de un determinado fenómeno en un sitio concreto, lo cruzamos con esos elementos que están en riesgo y con lo que valen esos elementos, llegamos a lo que se conoce como riesgo, que comúnmente se le llama riesgo a todo, pero hablando con un poco de propiedad, pues diferenciamos esos tres conceptos. En nuestro caso, bueno,
quería traer aquí el concepto este de peligrosidad. En nuestro caso nos vamos a quedar en susceptibilidad, que me han comentado que ya sabéis, ¿no?, de qué estamos hablando, más o menos. Y nada, y se quedaría como en el paso anterior del cálculo de la peligrosidad. O sea, nos está diciendo la susceptibilidad cómo son desfavorables las condiciones que yo tengo en un terreno dado para que allí ocurra ese fenómeno que yo estoy evaluando. Es decir, si está, lo que comentaba antes, que está vegetado o que no lo está, que es un material muy deleznable o no, tengo mucha pendiente, tengo poca, todo eso va a hacer que una zona sea más o menos favorable para que allí ocurra eso. Entonces, ¿qué factores son los que controlan este proceso? Pues, como os imagináis, el material del que están hechos, qué morfología tienen y qué geometría, el clima que hay en esta zona, si están vegetados o no, y luego, importantísimos factores determinantes, agua y vibraciones. Esto normalmente va a ser el desencadenante, por no decir siempre, de que ocurra un deslizamiento, un fenómeno de este tipo. Lo tenemos en zonas donde no afecta a nadie, luego no habría riesgo, y zonas donde veis ahí ejemplo de caída o desprendimiento, donde sí que tenemos un problema. Estos desencadenantes que me generan, estos factores desencadenantes que me generan estos procesos, por ejemplo, precipitaciones. Este es el caso de un hotel, ese hotel de ahí, 5 estrellas o 4 o 5 estrellas en Reino Unido. Bueno, pues se tiró 2 meses lloviendo y el agua, no pasaba nada, pero 6 semanas antes de que esto ocurriera ya había grietas en las calles. ¿Qué hicieron? Se rellenaron y no se hizo nada más, pero se volvieron a abrir y ya no hubo tiempo de reacción, ya lo siguiente fue esto y aquello. Entonces, bueno, pues que hay que tener un poquito más de conciencia, ¿no?, y de lo que está ocurriendo y de lo que puede llegar a pasar. Motivado por precipitaciones, pero también motivado por terremotos. En cuanto tenemos un problema de vibración, en este caso terremoto de Haití, bastante considerable, me genera eventos de este tipo. Acción marina, zona sometida a la continua acción del oleaje, me va produciendo un descalce en la base del acantilado que va a originar que se produzcan los vuelcos de la parte superior del mismo. Combinamos acción marina y meteorización, que es lo más normal, que es lo que suele ocurrir porque todo eso pasa en un acantilado. En este caso es esto de aquí, ¿vale? En este caso también mala suerte que en este de aquí pues sí que pilló a una persona el 24 de julio del 2012, pues igual también saltó a la prensa. Pero lo que estaba ocurriendo es eso, tengo una serie de grietas paralelas al talud, a la orientación de mi talud, que por meteorización se van rellenando de agua, se van meteorizando, y combinado con una acción del oleaje que me va descalzando la base. Al final se convierte en un bloque inestable que termina por caer y originar ese desprendimiento. Y más cerca, en Cádiz, tenemos una serie de calitas donde ocurre, bueno, pues más o menos lo mismo. Tenemos material deleznable, muy meteorizado, muy intensamente fracturado, y que también, como veis, muy solicitado, un lugar bastante turístico y repleto de gente en verano.
esto os quería mostrar un poquito para... Pero creo que me voy a salir de aquí porque lo veremos mejor. Para ver estos fenómenos más de cerca. Que parece que lo vemos ya las rocas ahí caídas y Quiet walk on the beach turned into something quite different for folks on the northern coast of France. We actually showed it to you at the top of the show. They heard a rumble, and then take a look. An entire cliff was collapsing. Broad daylight. es impresionante. Not a special event. There were Realmente. an estimated 30,000 tons Acá en la of rock playa. crashing onto the sand. I guess, as I'm known to say, thankfully, no one was hurt. Everyone Por suerte no really pilló a nadie. impressed. Really impressed. Eso era el norte de Francia y este es otro de Reino Unido. Ponemos aquí todo esto. Es que se ve muy pixelado, pero... There it goes. There it goes. Bueno, impresionante, ¿no? Pone los pelos de punta. Uy. Vale, entonces, ya sabemos lo que es, sabemos qué es lo que ocurre, sabemos qué es lo que provoca, vamos a estudiarlo, vamos a hacer algo para intentar saber qué es lo que ocurre, por lo menos. No sabemos si controlarlo porque predecible, sabemos que no es nada fácil, pero por lo menos saber qué es lo que está pasando, de alguna manera. Nos plantea aquí un autor, Van Basten, un diagrama de flujo, en el que, bueno, me pareció bastante interesante porque tenemos primero una fase de recolectar datos. En esta profesión, pues todos estos datos intentamos meterlos en el ordenador de alguna manera y generar algún documento que me permita visualizarlos, en este caso un mapa, y bueno, pues lo que hacen es tratar toda esa información, esas imágenes de satélite, fotos aéreas, imágenes interpretadas, datos de campo, de laboratorio, generan su base de datos y van generando nueva información a partir de esos datos, o sea, que hacen sus cálculos, hacen sus análisis y van generando nuevas capas de información con una información previa de partida. Entonces generan su base de datos y llegan a determinar, pues eso, factores de riesgos, elementos en riesgo y a calcular vulnerabilidad, riesgo, peligrosidad, etcétera. Entonces, gracias a eso, pues gestionamos ese riesgo de la mejor manera posible. Vale, pero lo que quiero enseñar es eso, es la cantidad de información que se maneja y que es interesante el ordenarla y el mantenerla toda junta porque eso le da un valor añadido al trabajo, ¿no? Tener tal cantidad de información con tantas cosas por hacer, pues es una cosa muy, muy valiosa. Entonces, algunos ejemplos de esos mapas que se generan con toda esta información, esto ya son mapas de susceptibilidad, que es lo que trabajaremos luego en la parte práctica, son de Australia y todos ellos, bueno, pues con inventarios de eventos, de deslizamientos y conjugando pues geología, vegetación, estructura, curvatura de las laderas, pendientes y generando mapas de susceptibilidad del terreno
a la posible ocurrencia de esos deslizamientos. El importante de esto, pues relacionándolo con la parte de la información geográfica, es que en cada píxel de esos que veis ahí tengo un dato de geología, un dato de topografía, un dato de vegetación, un dato que me está diciendo si es un deslizamiento o es un flujo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso, que ahí donde lo veis, pues un mapa, pero detrás de eso lleva mucho trabajo y puedes llegar a generar muchísima información. El caso que nos ocupa y que es sobre el que trabajaréis después es el de Miami Playa, que es esto de aquí, es en Tarragona, en el municipio de Mont-Roig del Camp. Y bueno, pues tengo 2,5 kilómetros de acantilado con una serie de playas encajadas a sus pies. Y bueno, como veis, todo densamente urbanizado. Y como veis, a pie de playa, con una gran cantidad de bloques caídos. Algunos de ellos adrede, otros caídos por sí solos. Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a ver qué se puede hacer aquí. Y empezamos a trabajar sobre ello y vimos que esta zona es parte de un antiguo abanico aluvial, son conglomerados. Entonces reconocemos estas 3 unidades, la B a veces se acuña y no aparece en todo el acantilado. Entonces tenemos una parte, unos depósitos más proximales a la cabecera del abanico, con esos cantos más grandes, menos trabajados, y una parte B, una unidad B, de depósitos más finos, de facies distales. Entonces, bueno, pues vemos que en esa unidad más arcillosa tengo algunas pasadas de eventos más energéticos, de tamaño de grano más grueso, y bueno, los contactos entre las unidades están recto, me puede estar indicando que ha habido una parada en la sedimentación. Entonces, bueno, a partir de ahí pues podemos elucubrar un poquito qué es lo que ocurrió aquí, por supuesto con estudios previos de la gente del proyecto de datación de Barcelona. Y bueno, hasta ahí. Entonces, a pie de playa lo que se ve más o menos es eso. Tenemos un acantilado que varía su altura, las máximas son de 19 metros, me parece, y bueno, un depósito de conglomerados recubiertos con una costra calcárea, lo cual les confiere un poquito más de resistencia, pero bueno, como veis, a pesar de eso, está intensamente afectada. Costas hizo aquí algunas actuaciones y bueno, regeneró taludes, y ahora vamos a ir viendo que eliminaron los salientes, esos voladizos que podía haber, los eliminaron y rellenaron las cavidades con hormigón. Pusieron muros de piedra y escolleras en la misma playa. Pusieron vallas de protección para intentar alejar a la gente de por lo menos de las paredes del acantilado, aunque no están en todas las playas, no están a lo largo de todo el acantilado, es solo en una playa en concreto. Y se acondicionaron los accesos a las playas y se ajardinaron los taludes para intentarle dar un poquito más de estabilidad a aquello. Pero si nos vamos a otras partes del acantilado, nos encontramos masas rocosas en voladizo bastante frecuentemente.
Tú estás por allí midiendo y de repente te encuentras con que te cae un canto de lo que sea y dices, uff, miras para arriba y dices, uff. Y fracturas en cuña, que bueno, pues que con bastantes posibilidades de llegar a caer en algún momento, y señales que nos indican que por allí circula agua de vez en cuando, lo cual puede ser un desencadenante de un problema. Entonces dijimos, pues vamos a hacer algo. Y empezamos pues por recabar información, fotografías aéreas, ortofotos, modelos digitales, geología, vegetación, toda esa información geográfica y geológica que nos permitía estudiar aquello de alguna manera. Generamos mapas geomorfológicos, mapas de pendientes, vimos qué pasaba con la hidrología, calculamos escorrentía superficial, vimos qué ocurría con la línea de costa, hicimos propagaciones de oleaje, nos fuimos al campo, por supuesto, a coger muestras, a medir direcciones y buzamientos, nos lo llevamos al laboratorio y les hicimos ensayos varios de resistencia. Hicimos algunos perfiles de playa y todo esto ¿para qué? Pues para analizar un poquito qué es lo que teníamos ahí. Hicimos ese análisis geotécnico, hidrológico, del oleaje y de la evolución de la línea de costa para llegar al final a una serie de factores que yo poder conjugar de manera que me dieran un valor final de susceptibilidad. Entonces, al final lo que se usó es eso que se ha quedado ahí, que ha aparecido antes de la cuenta. No se hizo nada más que una suma ponderada de factores, ¿vale? Se asignó cierto valor a cada factor, se les asignó un peso y se combinaron todos esos factores para al final llegar a un valor de susceptibilidad. El problema era eso, el cómo se le asigna ese peso a cada factor, cuál es más importante, cuál menos. Utilizamos un método del señor Hudson, que bueno, salió algo. No sabemos si funciona o no, pero... ¡Ay, el dólar! Eso era una estrella del norte, en realidad. Y bueno, pues ¿qué hicimos? Nos fuimos al campo, como os decía. Hicimos la topografía de la playa con GPS diferencial. A veces vas al campo y te encuentras con dificultades y dices, madre mía, ¿dónde tengo yo el vértice geodésico ahora para poner la base? Y resulta que está en la azotea de un edificio, que llamas a las puertas buscando al señor presidente y no te da la llave, te la cierran. Al final nos las apañamos y conseguimos subirnos allá arriba, colocar la base y poder hacer la campaña, pero sacar puntos abajo, claro, por si no nos volvían a dejar subir. Y nada, al final solucionamos la campaña. Tomamos datos de topografía del acantilado que tenía hecha la gente del ayuntamiento, combinamos las dos topografías y conseguimos sacar el modelo digital completo de toda esta zona, del cual pues pudimos sacar la parte de alturas y la parte de pendientes, comentábamos antes. El dólar. ¿Qué más? Queríamos ver cómo evolucionaba la línea de costa. Quisimos ver cómo evolucionaba el acantilado. La cosa se complicó porque había que restituir las fotos y bueno, pues no había posibilidad. Y además el retroceso de una estructura de este tipo es muy lento, entonces no teníamos escala de tiempo suficiente como para evaluarlo. Y decidimos evaluar lo que retrocedía o avanzaba en la línea de costa, enfocándolo desde el punto de vista que constituye una barrera de protección
hacia el acantilado. Entonces hicimos eso, comparar fotografías aéreas, y sacamos que efectivamente había zonas en que teníamos erosión, zonas en que teníamos acreción. Luego había zonas que incluso se nos iban a proteger con el paso del tiempo. Cogimos muestras y analizamos geotécnicamente su comportamiento. Nos las llevamos al laboratorio, bueno, y en campo mismo, con el esclerómetro, nos daba la resistencia a compresión simple, y lo comparábamos con el ensayo de carga puntual, que es más o menos lo mismo, pero en laboratorio. Y además sometíamos a las muestras a un ensayo de sequedad, humedad, desmoronamiento. Consistía en meter fragmentos de roca en unos tambores que empezaban a girar y entraban y salían de estas cubetas con agua. Entonces, al final, las rocas están sometidas a esos ciclos de sequedad, humedad, desmoronamiento y densidad. Eso es más o menos lo que se midió en cuanto a la matriz rocosa. Y en cuanto a las discontinuidades, pues eso, dirección, buzamiento, y se hizo el análisis de las familias de discontinuidades, y nos salieron esas 3 aproximadamente, que coincidían con las regionales de la zona. Entonces, bueno, pues no iba muy desencaminado. Con los parámetros resistentes que sacábamos de estos análisis de laboratorio, conseguíamos llegar a lo que llaman índices de calidad a través de las clasificaciones geomecánicas que hablan en ingeniería. Y bueno, me da un índice de cómo de resistente es mi roca, o si es más o menos resistente. Factor que utilizamos también para incorporarlo a nuestra medida de la susceptibilidad. Con todos estos parámetros que sacamos, pudimos estimar, hacer un análisis de estabilidad de estas fracturas de estas familias de fracturas que teníamos. Entonces, ¿qué hicimos? Lo relacionamos con la orientación. Entonces jugábamos con los posibles planos de fracturas que nosotros sabíamos que se producían a lo largo de todo el acantilado, y la orientación del talud del acantilado en cada cala, que iba variando. Entonces combinábamos todas esas posibles orientaciones de fracturas con las posibles orientaciones del acantilado, de manera que simulábamos si se produciría o no deslizamiento, dependiendo de en qué orientación me encontrara del talud. Y bueno, y salió que sí, que había en orientaciones sureste se conjugaban de tal manera que teníamos un mayor número de eventos posibles. Todo esto era potencial, claro. Factor que también incorporamos a la medida de la susceptibilidad. Y como os comentaba antes, también hicimos cálculos de escorrentía superficial. Queríamos ver cuánta agua llegaba a la cabecera de mi acantilado, susceptible de infiltrarse y provocar también derrumbes. Y bueno, hicimos esos cálculos de caudal para distintos periodos de recurrencia. Como después cada factor de estos tenemos que clasificarlo y asignarle ciertos valores, graduarlos y darle ciertos valores para poder insertarlos en nuestra ecuación, pues aquí en este caso agrupamos por similitud estas 3 cuencas de aquí, estas 3, esta y esta. No, y esta la separamos también. Y a cada cuenca, digamos, le dimos, o sea, a cada sector en realidad del acantilado le dimos un valor, dependiendo de la cantidad de caudal que llegaba a esa cabecera.
Vimos también la exposición al oleaje, hicimos algunas propagaciones de oleaje y calculamos cotas de RANAP a través de perfiles de playa que generamos y vimos dónde llegaría el agua de mi acantilado. Aquellas zonas donde podía llegar el agua en caso de temporales extremos, o no extremos, pero en este caso llegan cuando son extremos, los considerábamos zonas con actividad. Entonces separamos zonas activas de zonas no activas. A las zonas no activas les dábamos el valor 0 y a las zonas activas les dábamos el valor 1. 0 porque no intervenían en la ecuación y 1 para que sí que tuvieran su presencia. Y al final teníamos para cada uno de esos factores un mapita en el que lo habíamos dividido en sus correspondientes clases para cada factor. Entonces, como os comentaba, por ejemplo, la exposición al oleaje, ahí arriba tenemos pues zonas afectadas o zonas no afectadas, zonas en erosión, en equilibrio, en acreción. Zonas en erosión les dábamos el valor 1, en equilibrio valor 0 y en acreción el valor -1, porque considerábamos que era una protección para el acantilado, por lo tanto mejoraba, ¿no?, la situación. Y así sucesivamente con la altura, pues de 2 a 5, la pendiente, la calidad del macizo rocoso, la escorrentía superficial y esto que os comentaba de las relaciones entre las fracturas y la orientación del acantilado. Este era el método que os comentaba de evaluación de pesos. Lo que se miraba era ver, se llama método RES, es de Hudson, y lo que hace es que coloca en la diagonal de una matriz cada factor, ¿no?, los 7 factores que tenemos, y en el extremo coloca el propio evento, ¿no?, que estamos evaluando. Y entonces lo que hace es graduar la influencia que tiene cada factor en los demás. O sea, ver el factor 1, que sería la exposición al oleaje, tiene una influencia de 0 en el 2, de 1 en el 3, de 2 en el 4, de 3 en el 5, de 0 en el 6, etc. De manera que se ve cuánto influye cada factor en los demás y también se ve cuánto influyen los demás en ese factor. ¿Vale? Entonces teníamos pues eso, que el 2 influye 3 en el 1, el 3 0 en el 1, el 4 2 en el 1, etc. Por supuesto, bueno, pues esto es a criterio del que lo está haciendo, ¿no? Tiene una componente ahí pues de criterio propio muy grande. Pero bueno, conjugando los distintos factores, conociendo la zona, pues se puede llegar a una evaluación más o menos aproximada del problema que tenemos aquí. Llaman causa a la suma de todas esas influencias que tiene cada factor en los demás y efecto a lo influido, por llamarlo así, que está cada factor por los demás. Vale, entonces luego conjugan causa y efecto, lo suman y le llaman interactividad y sacan gráficos como este en los que enfrentan ese efecto y esa causa y representando los factores que intervienen estiman que son más o menos interactivos en el proceso que está ocurriendo, o si son más o menos dominantes o subordinados, es decir, si influyen más sobre los demás que los demás influyen sobre ellos. Es más o menos lo que viene a decir. En este caso obteníamos que los más dominantes nos salían la escorrentía superficial y las variaciones de la línea de costa,
y el más subordinado, la orientación conjugada con las fracturas del acantilado. Entonces, si sumamos esa causa y ese efecto, tenemos la interactividad, que es esta columna de aquí. Esto llevado a porcentaje, tenemos ya nuestro peso, que es el valor que nos interesa meter en la ecuación del cálculo de la susceptibilidad. Y obtenemos resultados como ese, más o menos. Si no he puesto aquí la fórmula final. Bueno, nada, lo llevamos a esas 3 clases de susceptibilidad: baja, media, alta. Y bueno, pues coincide efectivamente que alta susceptibilidad, pues si os fijáis, es principalmente en los promontorios, donde tendremos una mayor influencia del oleaje, donde tengo zonas especialmente fracturadas precisamente por eso, que están más disgregadas, más erosionadas, y zonas de más baja susceptibilidad en las zonas más internas. Vale. Nos salía, claro, tú ahora puedes calcular el área de cada una de esas zonas, y obteníamos que el 61% era de grado medio, el 33% de bajo y un 6% de grado alto. En esta zona, bueno, os quería enseñar que, bueno, a pesar de todos esos problemas que hemos visto que tiene, pues nos encontramos barbaridades como esta del edificio metido allí en primera línea de playa, desde luego, pero que tienen sus problemas porque están aquí casi en contacto con el acantilado. El acantilado se disgrega, de hecho tienen puestos unas mallas de protección porque aquí les están cayendo continuamente fragmentos rocosos. Y ese por un lado, y luego otro ejemplo de a pesar de todo es este otro que bueno, que nada, igual está en una zona donde el acantilado es más bajito y que por eso tiene su menor grado de susceptibilidad también, pero bueno, igual, o sea, es otro ejemplo de invasión absoluta del medio. Y de momento esto es todo.